la conversación, la anunciaba Armando, la Contraloría y, a ver, todo lo que tenga que ver con el aparato público, el derecho administrativo y todo eso, de repente suenan temas tan poco sexy, ¿verdad? Claro. Pero son súper relevantes porque finalmente tienen que ver con la modernización del Estado, con el tipo de Estado que tenemos, cómo responde el Estado ante en materia de gestión, pero también cuáles son sus respuestas frente a coyunturas determinadas. La Contraloría está siendo objeto de bastante análisis desde hace un rato largo, especialmente desde la llegada de Jorge Bermúdez, un contralor que es incómodo, ha sido incómodo en el curso del tiempo, y la Contraloría además ha tenido algunos choques de trenes ahí con la Corte Suprema y también con el Tribunal Constitucional, que son parte interesante del debate que se está dando a nivel de los administrativistas y de la gente experta en administración pública, para ver, bueno, cuál es el mejor futuro para cada una de esas instituciones en función de un Estado más moderno y que funcione mejor. Hay un cambio que se propone para la Contraloría y que es pasarla de este ente unipersonal a un cuerpo colegiado, un organismo colegiado. El Contralor considera que ahí puede haber riesgo de cuoteo político, etcétera, pero es un debate atractivo y especialmente pensando en un órgano fiscalizador de la envergadura de la Contraloría para el funcionamiento de las decisiones que se van tomando a nivel público. Conversemos del tema, lo hacemos con Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto Hola, ¿cómo tenerte acá. están? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenido. Alberto, ¿cómo, desde el punto de vista de la transparencia, que es estrictamente lo tuyo, cuál es la relevancia de un órgano como la Contraloría y qué deficiencias o qué correcciones crees tú que es el momento de hacerle a su funcionamiento? Bueno, lo primero que hay que señalar que la Contraloría General de la República es un órgano central en la forma que tenemos como conformamos el Estado chileno. De hecho, nuestra Contraloría es bien sui generis, hace cosas que otras Contralorías no hacen, como la toma de razón, tiene una autonomía que es especial. Por ejemplo, en el caso brasilero, el Contralor es un ministro más del gabinete, con cierta autonomía, pero es un ministro más del gabinete. En otras partes solamente tiene roles auditores. O sea, tenemos un órgano que en el tiempo ha demostrado ser un órgano con independencia, que hace bien su trabajo, pero que evidentemente se ha ido quedando atrás respecto a otras reformas que el Estado ha tenido, en materias de mercado de valores, incluso en materia de reforma de la justicia. Nuestra Contraloría lamentablemente se ha ido quedando con ciertas atribuciones, con ciertas formas de operar que son más bien antiguas y que requieren efectivamente un remozamiento para esta nueva Contraloría que hoy día tiene más dientes y que tiene también más ganas de hacer las cosas con estas autoridades también más ofensivas en hacer sus cosas. ¿Te parece, Alberto, que son demasiadas atribuciones? Porque hemos visto, ¿no?, cada vez que había un fallo de Contraloría que genera incomodidad en algún sector, inmediatamente surgen las voces cuestionando un poco que la Contraloría o el Contralor en particular se arranque con los tarros. ¿Qué pasa con el nivel de atribuciones que tiene actualmente la Contraloría? Creo que eso es la muestra que la Contraloría lo está haciendo bien. Ya. Si la Contraloría no generaría incomodidad, como mucho tiempo fue, que el Contralor más bien, o la Contraloría era una oficina donde se veía la estricta legalidad de las cosas y demasiado lejana a la ciudadanía, no estaría haciendo bien su pega. Y creo que en eso el cambio que ha tenido este Contralor, el Contralor también anterior, Ramiro Mendoza, ha sido muy importante en ese cambio. Y creo que la Contraloría incomode es que efectivamente su trabajo está bien hecho. Entonces, ¿por qué la necesidad del gobierno o del presidente Piñera en particular de buscar una reformulación de esta Contraloría, eventualmente incluso estableciendo una suerte como de consejo directivo al modo del Banco Central, que es una de las posibilidades que se baraja? No es una necesidad solo de la presidencia, esto también es un llamado desde el mismo Contralor. Por ejemplo, la Contraloría hoy día negocia su presupuesto con el mismo Ejecutivo, tiene que ir a la DIPRES a pedir la plata y ellos fiscalizan a la DIPRES. Debiese tener una forma de asignar su presupuesto distinta. Tiene, en el caso de la subcontralora, una figura unipersonal casi irremovible, lo vimos en el conflicto. Eso tampoco tiene mucho sentido. Sí. Por otro lado, la Contraloría vela por la probidad de los funcionarios públicos, pero tiene un sistema de elección de sus propios funcionarios que es absolutamente discrecional por parte del Contralor. También debiese cambiarse. Y dentro de esa discusión, obviamente lo que llama más la atención es si la figura unipersonal del Contralor es la mejor forma de tener un órgano de esta forma. A juicio personal, esto es discutible en la doctrina, pero creo que hay una mayoría que tiende a afirmar que efectivamente un órgano unipersonal en este caso es mucho mejor que un órgano colegiado. ¿Cuáles serían las razones, Alberto, de preferir un unipersonal? Yo escuchaba la voz del propio Bermúdez diciendo que se prestaría para el cuoteo político, como el Tribunal Constitucional y otros, pero uno podría decir que el cuoteo puede nombrar a un colegio, puede nombrar a uno también, ¿no? Entonces, ¿qué razones
más allá de, me imagino, la lógica del empate, ¿no? Y de cuando se cierran las cosas y quedan muy apretadas por un empate permanente, pero en general los cuerpos colegiados tienen maneras de resolver el empate con voto dirimente del presidente o algo así. Yo creo que, bueno, ese es un argumento, el del cuoteo, pero tenemos órganos cuoteados que han funcionado bien, el Banco Central, por ejemplo. Y nadie podría decir que el Consejo del Banco Central funciona mal. Pero en el caso de la Contraloría, como tiene ese cariz también de tocar a la autoridad pública, no es solamente un tema económico, que quizás es un poco más lejano, y que en Chile ha habido una estabilidad y un consenso de que el Banco Central es sacrosanto, sería peligroso un órgano colegiado. Pero no solo por el cuoteo, sino también porque en los órganos colegiados, y los vemos en otros, lo que pasa hoy día en el Tribunal Constitucional, quizás también en el Consejo para la Transparencia, las resoluciones se negocian. Porque tú tienes que llegar a acuerdos. Si no llegas a acuerdos, tú tienes votos de minoría. Y los votos de minoría muchas veces son votos de minoría forzados para después poder, en tribunales, contradecir lo que el órgano falló. Entonces yo recuerdo, estas son historias que a uno le han pasado, de que uno siempre busquemos un voto de minoría. Ya, hablemos con alguien para que nos dé un voto de minoría en estos cuerpos colegiados. Y Para así, que por lo menos quede consignado. después uno iba a la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, la instancia que uno tiene que ir, y uno dice, mira, hay un jurista que es miembro de XX órgano, está diciendo esto, que es justo la posición que tengo yo. Y eso se podría prestar. Y además, por otro lado, una lamentable experiencia, que esto es una opinión personal, el cuoteo se ha ido degenerando en Chile. Hemos empezado a tener un decaimiento de la calidad profesional de las personas que llegan a estos órganos. O sea, no solamente casos, el problema es el cuoteo, sino que dentro de la cuota de un lado o del otro no se está eligiendo ni siquiera los mejores dentro. En algunos casos uno debe pensar que se pagan favores políticos finalmente con el cuoteo. Premios, etcétera. Entonces, si fuéramos a avanzar hacia un consejo, que insisto, no es mi idea, tendríamos que hacer algo donde lo técnico primara sobre lo político. Y los políticos jamás van a querer que lo técnico prime sobre lo político. ¿Cómo forzar eso? Porque si uno ve, por ejemplo, lo que pasa en el Tribunal Constitucional, ahí uno podría tener un ejemplo. Claro, bueno, ahí tienes un ejemplo, como te digo, en otros, el Consejo para la Transparencia. Y por otro lado, tienes órganos unipersonales que funcionan bastante bien. El Fiscal Nacional Económico, por ejemplo. El mismo Fiscal Nacional, uno puede controvertir ciertas cosas, pero uno dice, mira, la Fiscalía ha logrado instalar una nueva forma de hacer justicia, etcétera. Y el Contralor también, o sea... los gringos siempre dicen que si algo funciona no lo cambies, y creo que si algo funciona es la autoridad unipersonal. Don't fix it, exactamente. Hay otras cosas de la Contraloría que efectivamente sí hay que cambiar. ¿Qué te gustaría a ti ver cambiado? Aparte de lo que ya nombraste sobre el presupuesto y la necesidad de que tenga un presupuesto independiente sin tener que ir a pedirle plata a un fiscalizado. Bueno, y por supuesto, como decía, la forma de elegir el personal. Hoy día el Contralor puede despedir desde el portero o la portera hasta todos menos la subcontralora. Y también, por supuesto, cambiar ese rol de la subcontralora. Creo que también hay que modernizar el Tribunal de Cuentas, quizás algo muy técnico, pero importante. Por otro lado, hay que darle más atribuciones intrusivas a la Contraloría, por ejemplo, para que pueda efectivamente acceder a todas las cuentas de los órganos públicos. Lo que pasó en el fraude de Carabineros era que la Contraloría no conocía todas las cuentas que tenía Carabineros, y eso es grave. Por otra parte, yo creo que habría que fortalecer mucho más también ese rol forense, ver el tema de la auditoría interna, que hoy día depende del mismo Ejecutivo. Yo creo que hay muchos otros temas que quizás se ven más accesorios, como decía la Connie, quizás no son tan sexys para la opinión pública, pero que sí podrían hacer que nuestra Contraloría mejore muchísimo. Un tema que yo encuentro que es fundamental. En Chile no tenemos hoy día un CERNAC de los servicios públicos. Hoy día, si nosotros tenemos un problema con una aspiradora, sabemos a dónde ir y tenemos un CERNAC 2.0. ¿Cómo debiera operar un CERNAC de los servicios públicos? Tú debieses tener un lugar que en otras ¿Dentro de la Contraloría lo imaginas? ¿O mira, sabes que en Israel es así. Y a mí me tocó estar con el Contralor de Israel, y en Israel el Contralor israelí tiene ese rol. Y suponiendo que vamos a ir a esta reforma, quizás la Contraloría debiese tener un sistema de resolución rápida de mediación. En Brasil, en Francia se llama el mediateur, en otras partes es un ombudsman, que logre efectivamente resolver ese problema rápido. Como por ejemplo, si tú llegaste a un consultorio y tenías el número y no te atendieron. Tú, si hoy día quieres hacer un reclamo, tienes que ir a la OIR, esperar 20 días, y después, si quisieras ir a la Contraloría, eso va a terminar un proceso larguísimo, porque la Contraloría va a ver la legalidad del acto, si efectivamente se cumplió la probidad administrativa. No sirve cuando el ciudadano lo que necesita es una resolución rápida. Y en Chile, los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos que se atienden en el servicio público, no tienen una resolución rápida de sus problemas, y que muchas veces son dramáticas. En lo personal, a mí me tocó ver casos donde a niños les perdían huesos en los hospitales. ¿Les qué? Les perdieron huesos. ¿Cómo les perdieron? Se perdía un hueso en un trasplante o en el caso de una craneotomía,
por lo menos 4 casos así, y donde la respuesta era, bueno, que siga el procedimiento regular cuando ese niño tú lo tenías absolutamente Ya, pero por lo menos hospitalizado. en ese caso, Alberto, uno podría ya pensar en algo mayor, en una especie de negligencia médica, pero probablemente hay casos menos dramáticos, pero mucho más comunes, donde hay casi denegación de servicio, pero, Paola, haga la cola. Es que ese es el problema. La negligencia médica va a tener su canal. Sí. Y efectivamente a esa madre que de Punta Arenas, Jessica Almonacid, si no me equivoco, le dieron una reparación económica después de 4 años en juicio. menos. Y muy bien. Y ese niño logró reinsertarse, etcétera. Pero sabes que si no hubiera sido por los medios de comunicación donde dimos a conocer ese caso hace muchos años, no se hubiera resuelto. Cuando debiésemos tener una Contraloría u otro órgano que lograra rápidamente llamar al ministro de Salud y decirle, mire, acá hay algo que hay que solucionar rápidamente porque este ¿Y niño te no está parece que pasando sea la Contraloría o no? Es la Contraloría que tenemos hoy día, como más o menos como la conocemos, la que cumple esa función, porque es una función distinta. O sea, es que la cumple en cierto modo porque es la que vela por los buenos procedimientos administrativos, lo Claro, que hay que pero darle pero es mayor agilidad. Mira, como te digo, hay ejemplos como el Porque eso no caso responde a la israelí que ventanilla funciona. del consumidor, digamos. Esa lógica de hoy no responde a la Claro. ventanilla del consumidor. Habría Esto que es abrir darle- una ventanilla nueva. Pero como la Contraloría ha ido girando hacia el ciudadano, de hecho crea este portal Contraloría Ciudadano, hoy día dirige gran parte de sus auditorías y fiscalizaciones por las denuncias que nosotros como ciudadanos podemos hacer, creo que es dable pensarlo. Y creo que es más fácil hacerlo con un organismo que ya existe que crear un nuevo servicio. Creo que en eso hoy día no hay espacio para crear un nuevo servicio. Por eso mismo la creación de un ombudsman en Chile nunca ha resultado. Porque al final, ¿dónde pones a un ombudsman? Claro. ¿Ah? Claro. Creo que van a haber muchas personas que se van a oponer y que van a decir, bueno, pero esto es darle más atribuciones a la Contraloría. Pero bueno, si está bien controlada de otras formas, la elección del Contralor se hace cumpliendo todos los requisitos de que sea una persona idónea, arreglamos hacia abajo el tema del personal, la autonomía presupuestaria, esto podría resultar ¿Y bastante quién, bien. perdón, Alberto, fiscaliza al Contralor o quién debiera fiscalizarlo y quién resuelve las disputas internas? ¿Debiera quedar en la justicia como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Dorothy Pérez? Yo creo, y ahí siempre que tiene que haber control jurisdiccional de todos los actos, y es evidente. Y eso es importante. Evidentemente la Corte Suprema, en el caso que la Contraloría fallara de una forma incorrecta, tiene estos juicios de competencias que se han hecho. La contienda de competencia ha hecho que tuvo el Contralor y que la ganó en el Senado. O sea, existen formas de resolución. Esto de que quién fiscaliza al Contralor es como una frase media falsa, porque sí, el Contralor tiene fiscalización. Por eso, ¿quién lo hace? Para quienes no saben. Hoy día lo hace, en el caso de una contienda de competencia, es decir, que haya una pugna entre la Corte Suprema y el Contralor, lo hace el Senado de la República, en otros casos lo hace el Tribunal Constitucional, y en casos de, obviamente, ilegalidad lo van a hacer los tribunales de justicia. Acá no significa que el Contralor mañana podría salir Que por con un maletín sobre de la ley, plata por supuesto. y nadie lo va a fiscalizar o lo puede detener. Y uno además también como ciudadano puede fiscalizar a través de los métodos de transparencia y otros. Ahora, hay algunos parlamentarios incluso que quieren que el Contralor pueda ser acusado constitucionalmente por más causales que va más allá del notable abandono de deberes que existe hasta ahora. Plantean, por ejemplo, la infracción a la Constitución, como en el caso de los ministros de Estado y el presidente. O sea, quieren ponerle aún más peso o presión encima al Contralor. Lo planteo porque básicamente me da la impresión que aquí hay una colisión grande entre lo que te escucho respecto de cómo debiese modificarse la Contraloría desde el punto de vista de modernizarla, con un funcionamiento más adecuado a los tiempos, y lo que la clase política quiere de la Contraloría, quiere de alguna manera ponerle una manito encima a ese organismo. Por supuesto, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. O las dos manos La encima. Contraloría hizo un informe acerca de cómo una auditoría, de cómo los municipios malgastaban los recursos de la subvención escolar preferencial, la subvención CEP. ¿Y qué se hizo en el Congreso? Una ley rápida de perdonazo para que los municipios no devolvieran esos fondos. Qué bonito. Evidentemente, al Parlamento y a todos, además los alcaldes, todos los que son subsidiarios de un sistema que cada vez es más clientelar, les molesta una autoridad como el Contralor, tal como les molesta al fiscal nacional y tal como lo vemos también en la justicia hoy día. Por ejemplo, el caso de Rancagua tiene mucho que ver con eso, de cómo efectivamente se eligen los ministros de las Cortes de Apelaciones, cómo se eligen los notarios. Y el Contralor se ha mantenido un poco ajeno a esa pugna, y evidentemente yo creo que hay una intención de algunos de decir, mira, nosotros debiésemos tener más Contralor, más control del Contralor. Ahora, esta reforma se supone que tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Entonces, Congreso. por eso, en el fondo, los fiscalizados van a intentar modificar Ojo, al que- órgano fiscalizador. que la Contraloría no tiene atribuciones para fiscalizar el Congreso. No, pues, no tiene. No tiene. Esos son los actos administrativos No, pero, del sí, no, Ejecutivo. pero la clase política. La clase política, de alguna manera, representada por los partidos. Está bien, el Contralor no ve los actos del Congreso, pero los partidos políticos, a través de
las órdenes que usted quiera y los políticos, Bueno, los congresistas van a aplicar, tendrían que modificar a este órgano que se supone que digamos, controla los actos del Estado y de quienes conforman el Estado, muchos políticos. Claro, pero ese es el talón de Aquiles, y debe haber sido desde la época de Aquiles, de la democracia. ¿Cómo efectivamente logramos este control? Los check and balances, Check and ¿no? balance. Es muy complejo porque evidentemente cuando tú haces esa aseveración que es absolutamente cierta, uno dice, bueno, pero si no es el Parlamento, ¿quién? Claro. Y se supone que los parlamentos, los congresos nacionales es donde efectivamente se puede tener esta colegiatura del pueblo que puede resolver estos problemas. Otra cosa es cómo está funcionando nuestro Parlamento, que tampoco tiene una Contraloría externa, Claro. y que tendríamos que avanzar hacia allá. Quizás no esta Contraloría, pero quizás otra específica para el Parlamento. Y eso hoy día no lo he visto tampoco en discusión. Pero quitarle atribuciones al Contralor creo que no es lo correcto, porque el Contralor, o la Contraloría, más que el Contralor Bermúdez, ha demostrado que hace su pega bien y que llega a tiempo. Y en un momento donde nuestras instituciones están tan desprestigiadas, donde han ido cayendo tanto, no le hagamos un flaco favor a una que efectivamente yo creo que todavía tiene el cariño de la población. El cariño de la población. Contralorito. Contralorito. Y Contralorito, fuera de bromas, Contralorito, porque ha sido polémico Contralorito. Hay quienes consideran que pierde la seriedad la Contraloría, esto de estar haciendo caricaturas con cada una de las resoluciones que toma. Y como banalizando un poco. Claro. el Pero tema, además, esa es la ¿por crítica. qué los que nos dedicamos a esto tenemos que ser gente aburrida, lejana, sino que al No, revés, pero hay que por eso lo pregunto. absolutamente Pero ¿quién te dijo que acercarlo? ser entretenido era necesariamente ocupar corpóreos también? Pero es ¿Por qué? acercarlo. Contralorito ha sido un éxito. O sea, cuando uno en clase de Derecho Administrativo le explican la toma de razón, es No, muérete de sueño, horrible. quédate, No o sea, entiendes nada. Perdón, todo el derecho Y administrativo. no tanto. No. Yo lo encuentro más entretenido ahora que me ha tocado entenderlo desde afuera, pero como ramo. Eso sí que no lo acepto. Como hijo administrativista no lo puedo aceptar. No era mi papá. Pero Contralorito lo explicó en una viñeta. Explicó la toma de razón en una viñeta, algo que no logró ni Sotoclós, ni Ninguno de esos ninguno textos. de los grandes administrativistas en este país lo logró. Él lo hizo en una viñeta. Yo creo que a Contralorito hay que sacarle sombrero. Otra cosa es que evidentemente hay dictámenes de la Contraloría que incomodan, y que cuando Contralorito los explican incomodan, pero también incomodan en versión fome. Claro. Pasa que en versión fome no se entienden probablemente y en ese sentido incomodan menos. Se lee menos, la gente lo entiende, Por se supuesto. entera menos de Por esas supuesto. resoluciones. Claro. Por supuesto. Bueno, otra cosa que es importante. Vamos a tener ya tuvimos una reforma importante. Los gobiernos regionales se van a elegir gobernadores regionales. ¿Y dónde están las platas para fortalecer las contralorías regionales? Eso lo hemos dicho desde el gobierno de Bachelet, nosotros como Chile Transparente, de que efectivamente si vamos a darle más atribuciones a las regiones, también hay que dar mayor control a esas nuevas autoridades. Muy, muy buen detalle. Pasó en Colombia, pasó en Perú, que donde los sistemas de regionalización, como el que se quiere hacer en Chile, terminaron en grandes casos de corrupción. Me van a decir, ¿pero cómo es posible que compares con Colombia y Perú? Sí. ¿Cuáles fueron los principales Ese es vicios nuestro- ahí como para entender en un minuto? Mayor discrecionalidad y mayor recursos. ¿Tú cuándo robas más? ¿Cuándo tienes más que No, robar? Armando no roba ya. Cuando tienes No, más que robar. jamás. Bueno, cuando es más tentaciones. Claro. Cuando es más tentaciones. La ocasión hace al ladrón. La acción hace el ladrón. Pero en cambio, si tú tienes más, pero también tienes al lado más control, el perro guardián está mirando, efectivamente tú vas a decir, voy a tener que sofisticar mi forma de hacerlo. Y como siempre decimos en la corrupción, esto no se trata de destruir la corrupción, que es imposible, sino que aumentarle sus costos transaccionales al corrupto. Y los nuevos gobernadores regionales, a mi juicio, van a tener costos transaccionales muy bajos si es que cometen algún tipo de infracción, como está hoy día el tinglado. Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este programa. Feliz de estar acá. Gracias, Alberto. Gracias, Más cuando la católica es puntera. ¿cierto, Eso, Andrea? muy No, aquí- bien. Ahí hay siempre. algo que nos une. En los extremos de la mesa está el mundo cruzado. La barra cruzada. Se encontrará en el estadio ahí próximamente. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias.